Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a través de los profetas y a través de sus siervos en la antigüedad, es decir, a través del antiguo pacto, ¿vale? ¿Qué sucede en el nuevo pacto? Sucede que en este tiempo, dice Hebreo, Dios nos habla por medio de su Hijo, Jesucristo, a quien envió, a quien mandó, el que vino a este mundo y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, en este tiempo es el tiempo en que estamos ahora, desde que Cristo vino. Ya oímos lo que es la voz del Hijo de Dios, oímos la palabra de Dios, oímos el Evangelio de Jesucristo. Ya no prestamos atención al antiguo pacto, quiero decir, a la ley, ni a esos profetas antiguos. Prestamos atención al Hijo de Dios, ¿no? Entonces el Señor habla en diversas ocasiones y Él dice: el que oye mi voz, que me siga. Y Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Entonces Dios nos habla por el Hijo, por Cristo. Y esto a través del Espíritu. Muy bien. Quiero leer un pasaje desde donde vamos a comenzar y luego vamos a ver diferentes textos. Espero que haya tiempo de ponerlo aquí en las pantallas. Bien. Entonces, el tema es: en posición o ubicados en el lugar, en el sitio, para que Dios pueda obrar. Dios obra de determinadas maneras, pero nosotros tenemos que estar en ese lugar adecuado, apropiado, el que es la voluntad de Dios, el que Dios ha establecido. Y entonces Dios, a través de esa ubicación, de esa posición, Él obra, Él nos transmite su propósito, Él hace su voluntad en nuestras vidas. Vamos a leer un texto muy sugerente. En Oseas capítulo 13, Oseas capítulo 13, versículo 13. Oseas capítulo 13, versículo 13. Lo voy a leer en dos versiones. La primera es en la versión nuestra, que es la de Reina Valera, y después en la de Dios habla hoy. La nuestra dice: dolores de mujer que da a luz le vendrán. Hablando de Israel. Es un hijo no sabio, no tiene conocimiento. Dice: porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Es decir, se había quedado atravesado, ¿no? Cuando a veces las mujeres tienen que dar a parto, el médico tiene que esperar que el niño se coloque en posición para nacer, ¿no? Bueno, algunos nacen de cabeza y otros nacen de culo, ¿vale? Por lo visto dice mi madre que yo nací de culo. Bueno, vamos a leer en Oseas 13:13, pero en la versión Dios habla hoy. Fijaos qué texto. Mira aquí cómo nos lo explica. Dice: a Israel le ha llegado el momento de nacer, pero es un hijo tan torpe que ni siquiera es capaz de colocarse en la debida posición para el parto. Interesantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué entiendo yo aquí? Yo entiendo que hay una posición en la que el niño tiene que estar para nacer. Si no, pues va a haber problemas, la madre va a tener dificultades. Y hay una posición en la que nosotros tenemos que estar para que en nuestra vida la obra de Dios pueda renacer, nosotros podamos ser renovados, Dios pueda actuar en nuestras vidas. Es decir, hay una postura, una posición delante del Señor, un estado en el cual debemos estar para que nuestra vida no se frustre. Por ejemplo, ¿recordáis ese texto que Pablo le dice creo que fue a los Gálatas? Por ahí anda el versículo. Pero dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, Cristo
de alguna manera ellos habían oído del Señor, ellos habían recibido la fe, la habían abrazado, pero en el proceso de crecimiento, de desarrollo, se habían quedado estancados. Entonces Pablo sufría otra vez los dolores de parto, como si otra vez tuviera que parir a los creyentes. ¿Por qué? Pues fijaos, el problema que había con estos creyentes es que no maduraban, es que no crecían, es que se habían quedado estancados en la posición antigua, en la posición del antiguo pacto. Ellos habían dado un pasito para adelante, pero luego habían dado un pasito para atrás, como dice la canción. Y entonces la obra de Dios de esa manera se paraliza, no avanza en los creyentes. Y hermanos, yo estoy viendo que la vida espiritual, cada vez que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, es como un parto. Cada vez que Dios quiere crear algo nuevo, hay un sufrimiento, hay un dolor, por ejemplo, a través de las pruebas, a través de las caídas que tenemos, las derrotas, y tenemos que aprender las lecciones muchas veces con sufrimiento, con dolor. Y bueno, y gracias a Dios si las aprendemos. Hay dos formas de aprender. Una, por revelación, que Dios nos revela su palabra, la palabra nos ilumina y nosotros entendemos y esta palabra se hace carne en nosotros y crecemos. Pero a veces Dios nos habla, nos enseña, nos habla por el Hijo, el Espíritu Santo, como dice la Biblia, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, pero no oímos, tenemos oídos duros y corazones duros. Y entonces, ¿qué pasa? Que no avanza la obra de Dios. Entonces Dios no tiene que pasar por la prueba, por el sufrimiento. Y así a veces es como tenemos que aprender. Entonces están esas dos maneras, la revelación o la prueba. Bien. Dios siempre va a obrar en nuestra vida conforme a su propósito eterno y conforme a su voluntad. Ya hemos mencionado varias veces que el propósito eterno de Dios es tener una familia, muchos hijos semejantes a Jesús. Entonces Dios primeramente hizo a Adán, lo hizo a su imagen y semejanza, pero Adán frustró, saboteó este propósito, este plan de Dios. Y entonces él pecó, él hizo algo que Dios le había, una única cosa que Dios le había dicho, en ese pacto edénico, le dijo: no tomarás de este árbol porque el día que tomas de él, del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que lo tomes comerás. Pero él desobedeció, él y la mujer fueron destituidos del huerto, fueron echados fuera del paraíso. Luego Dios hace un pacto con Adán, ¿no? Y le promete que la simiente que vendría de la mujer pisotearía la cabeza del diablo. ¿Y quién es el que pisa la cabeza del diablo? Es Cristo que lo derrota ahí en la cruz, lo vence y expuso públicamente a los principados y las potestades y los venció. Amén. Bueno, entonces, pero Dios, claro, a Dios no le pilla por sorpresa la caída del hombre. Algunos dicen: no, es que Dios ha improvisado y ahora Dios improvisa esto. No. Vamos a ver. El propósito y el plan de Dios, en su sabiduría, en su omnisciencia, Él sabía lo que iba a suceder. Pero Él tenía ya soluciones propuestas desde antes de la fundación del mundo. Y Jesucristo nos dice la palabra que es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sí, Él es, en Apocalipsis, cuando se ve la imagen, el Juan el Bautista ve al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. No que fue crucificado antes, fue crucificado cuando vino a la tierra, pero ya fue inmolado, ya estaba predestinado para esto. Bien, seguimos adelante. Entonces Dios ahora, hermanos, nos quiere traer a su propósito. Pero claro, para Dios traernos a su propósito, Él ha puesto unas señales, ha establecido un pacto. Primero estableció el pacto
con Moisés, que se lo dio al pueblo. Pero ese pacto no llevó al pueblo a confiar en Dios. No entendieron lo que Dios les había dado. Entonces vino Jesús y Él establece el nuevo pacto en su sangre, que es el pacto eterno. Algo totalmente diferente a lo que había existido antes. Esto lo explicamos ya anteriormente y dijimos las diferencias. El pacto en Jesucristo, el nuevo pacto es kainó. Algo es el pacto eterno, es algo de otra naturaleza, algo que no había sido visto antes, de otra esencia, de otra sustancia. No tiene nada que ver con el pacto mosaico. Bien, seguimos adelante. Entonces debemos tomar nuestra posición según el nuevo pacto en Jesucristo, para que Dios pueda llevar a cabo su propósito en nuestra vida. Pero, claro, ¿qué pasa? Que todos tenemos nuestras maneras. Todos tenemos nuestras maneras y nuestra forma de entender las cosas, de pensar. Y una cosa son nuestras ideales y otra muy distinta es el diseño y el propósito de Dios. Por eso siempre los hombres estamos ahí luchando contra Dios. Nuestras ideas, nuestros argumentos, siempre queriendo llevar la razón, Y Dios dice, como dijo en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Entonces hay unos pensamientos de Dios, hay un diseño de Dios, hay un plan, un propósito de Dios. Y a nosotros lo único que nos queda y nos toca es sujetarnos al plan de Dios. No hay otra historia, no hay otra cosa. Si no, pues no vamos a avanzar en el conocimiento de Dios. No vamos a crecer en su propósito. No vamos a experimentar en plenitud la gracia de Dios. No vamos a ser llenos de esa plenitud que nos habla la Biblia en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos ahí en nuestras historias, en nuestros caminos, en nuestra voluntad. Entonces, claro, estos son torpezas. Estos son torpezas. Son actitudes que no ayudan, ¿no? Porque nosotros queremos tener la razón, nosotros como dice la Escritura, dice, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Siempre vamos a tener nuestro argumento. Pero si somos discípulos de Cristo, si estamos en Él, nuestros argumentos, nuestros pensamientos, tenemos que someterlos, dice Pablo, a la obediencia a Cristo. Bien, seguimos adelante. Es verdad que los mayores obstáculos que podemos encontrar no se encuentran en los hermanos, se encuentran en nosotros mismos, en nuestros corazones, la incredulidad, el orgullo, nuestros propios pensamientos, como estamos diciendo. Ahora, hay etapas, hay un desarrollo en la vida del creyente, ¿no? Por ejemplo, en Gálatas 4:19, vamos a leer aquí un pasaje muy interesante. Gálatas 4:19. Y dice la Escritura, dice, hijos míos o hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, por lo que mencioné antes, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, este ya lo habíamos leído. Pero hay otro pasaje, probablemente estará por ahí, no recuerdo dónde está, pero que habla de que el heredero, ¿qué dice la Biblia? Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo, si estamos en Él. Pero el heredero, entre tanto, es niño, no puede disfrutar de la herencia. En nada difiere del siervo, en nada difiere del esclavo. Si en las casas había esclavos, había hijos, pero los hijos, hasta no llegar a cierta edad, los 20 años, cosas así, no podían disponer de la herencia que le correspondía. No hacía falta que se muriera el padre. Ellos podían pedirle al padre, como la parábola del hijo pródigo, le pidió al padre la herencia. Entonces, fijaos una cosa, mientras el heredero es niño,
Si mientras que está todavía infantil, mientras que no crece, no avanza, en nada difiere del esclavo. Es decir, sigue siendo esclavo. Sigue estando en una posición, en un estado que no avanza y no puede recibir la herencia de su padre, las riquezas que tiene Dios. ¿Por qué? Porque es niño. Ahora, yo te pongo un ejemplo. Si tú tienes un niño, un hijo, y le tienes que dejar algo, tú cuando es pequeño no se lo dejas. Se lo dejas cuando ya tiene una edad, una responsabilidad. Tú, por mucho dinero que tengas, tú no le vas a decir al niño, toma 1.000.000 de euros. ¿Por qué? ¿Por qué no harías eso? Cualquier padre con cabeza no lo haría, ¿verdad? Porque sabes que el niño se va a gastar eso en tontería, en chuchería, lo va a perder, lo va a administrar más. Entonces, a veces, hermano, el no estar en la posición, no estar en el lugar, impide que nosotros avancemos, nosotros crezcamos y Dios nos pueda confiar la herencia que tenemos en Cristo. Ya las tenemos, es decir, están ahí en Cristo, pero yo no las disfruto, yo no las vivo, yo no las experimento. ¿Por qué? Porque me he quedado estancado, soy un niño, soy un crío, todavía no tengo esa capacidad para hacer uso de lo que Dios me ha dado. Y muchas veces a los creyentes nos pasa esto, hermano, por eso no crecemos, no avanzamos. Y Dios quiere bendecirnos grandemente, ya lo ha hecho, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Bien. Vamos adelante. No me quiero entretener mucho más con el preámbulo. La palabra del Señor especifica distintos lugares, los lugares o estados donde los creyentes hemos sido colocados. Y es vital que nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, identificarnos con esos lugares. Primero, algo muy claro que está en la palabra y tú lo puedes ver en muchos de los escritos del apóstol Pablo. Dios nos ha colocado en Cristo. Entonces, estar en el nuevo pacto es estar en Cristo. Nosotros hemos sido injertados en Cristo. Estábamos sin Dios, sin esperanza, sin vida, y hemos sido puestos en Jesús, el Cristo. Hemos recibido su vida, hemos nacido de nuevo, es decir, Dios nos ha dado vida espiritual, Zoe, que es vida eterna, vida de Dios, vida abundante, y estamos en Cristo, colocados, puestos. Dios, hemos dicho ya algunas veces, dice la palabra, nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ya nos cogió, ¿vale? Bien. Entonces, esto es lo primero y lo más importante. Toda la gracia, toda la verdad que vamos a conocer, todo lo que vamos a recibir, va a ser por medio de Jesucristo. Fuera de Jesús no hay nada que podamos hacer, excepto fracasar. Por eso Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos dar fruto, porque lo que da fruto es la savia de Cristo que nos es impartida, su vida. Entonces, a partir de aquí, de que estamos en Cristo, nosotros debemos comenzar a descubrir todo lo demás, o sea, todo lo que implica estar en Cristo. En Cristo hallamos sabiduría, porque dice la Biblia que Él fue hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Sí, tú, aparte de Jesús, fuera de Jesucristo, tú no puedes ser santo. Tú no puedes ser salvo. Tú no puedes ser libre. Entonces en Cristo somos santificados, somos redimidos. Entonces es una obra completa y perfecta. El Señor lo ha llevado a cabo a favor nuestro.
Sí, la Biblia dice también que en Él hallamos plenitud de vida, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, Colosenses 2, 9, 10. Colosenses 2, 9, 10. Dice, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Completos en Él. Es decir, Dios nos llena íntegramente. Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, en Cristo está, dice el apóstol Pablo, toda la plenitud de Dios. Y en Él estamos completos. Todo cuanto necesitamos para la vida está en Él. Ahora, esta verdad de estar en Cristo tiene dos vertientes, ¿no? Si observáis bien la Escritura, San Juan capítulo 14, versículo 20. San Juan capítulo 14, versículo 20. Dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Bueno, antes está hablando el Señor de la venida del Espíritu. Claro, los discípulos, cuando Jesús le decía, cuando ellos decían, muéstranos al Padre, y entonces no se habían enterado. Jesús le dijo, aún todavía no lo sabéis, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto ya al Padre. Yo soy la manifestación del Padre. Bien, y entonces aquí dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Fijaos, Cristo en nosotros. Cuando nosotros creemos, por la fe venimos a Él, Cristo viene a nosotros, ¿no? Pero luego hay otra cosa, que es nosotros en Cristo. Entonces, nosotros en Cristo adquirimos por fe el derecho a ser herederos de toda la herencia del reino de Dios. ¿Y qué diferencia hay? Cristo en nosotros es todo el recurso de Dios. Todo es la herencia a nuestro alcance. Es el tesoro ya en vasos de barro. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Debemos entender eso. Las dos cosas son importantes. En Cristo nos apropiamos de todo el conocimiento de la verdad objetiva. Es decir, una vez que estamos en Él, nosotros tenemos que conocer todo lo que Él ha hecho, ¿vale? Y cuando nosotros entendemos ya que Cristo está en nosotros, no solo que yo estoy en Cristo, ni que Él está a mi lado, sino que Cristo está en mí. Cuando yo entiendo que Cristo está en mí, entonces yo entiendo que yo tengo los recursos de Dios ahí a mi disposición. Yo no tengo que esperarlos, ya están, me han sido dados. Amén. Segundo lugar, entonces primero colocados en Cristo. Segundo lugar, y muy importante, en posición para que Dios pueda obrar. Hay una posición que eso es fundamental. Aquí muchos creyentes todavía no han entendido esto o no lo han asimilado en su vida. Y es que nuestra posición y nuestro estado es crucificados con Cristo e identificados con su muerte. Estamos crucificados ya con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Pero algunos dicen, no, pero es que yo estoy muy vivo. Es verdad, muchas veces estamos muy vivos. Pero esto es, hermano, ¿esto qué es? Yo no me puedo guiar por los sentimientos, ¿vale? Vamos a ver. Si Jesús murió por nuestros pecados, Él derramó su sangre, es un acto legal que Dios realizó. Entonces, cuando yo vengo a Él, yo lo recibo, su sangre me limpia de todo pecado. ¿Es verdad o no? Y tú lo crees. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Yo estoy seguro que no hay creyente que no crea esto y diga amén, amén, amén. Y esto se predica muchísimo, hermano, el perdón de los pecados. Pero el otro lado ya no se predica tanto. Es que Cristo no solamente murió para perdonar nuestros pecados, sino para liberarnos del pecado, que es diferente, para que el pecado no tenga poder sobre nosotros, para que el pecado no nos tenga esclavizado. Cristo venció el pecado, para eso, para que el pecado no nos tenga esclavizado. ¿Qué sucede? ¿Por qué no experimentamos esto? Pues yo te voy a decir por qué. En primer lugar, porque no lo creemos. No conocemos la Escritura, lo que dice. Lo mismo que es un acto legal, la remisión de nuestros pecados. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es un acto legal el hecho de que Cristo murió y yo morí con Él hace 2000 años. Es un hecho. Vamos a leer 2 de Corintios 5:14. Esta posición es muy importante porque nos va a ayudar mucho a tener victoria. Victoria sobre el pecado, victoria sobre las pasiones, victoria sobre nuestras debilidades. 2 de Corintios 5:14. ¿Qué dice ahí? Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra, constriñe, del griego es que nos pone juntos, nos aprieta, ¿vale? Entonces el amor de Cristo me une, tanto amor que Él ha mostrado en la cruz y en su obra, hace que yo me una. Ay, Señor, su amor me ha atraído, me ha apegado a Él. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Y ahora qué dice? Pensando esto. ¿Queremos pensar o no? Esa es la cuestión. Que muchas veces leemos la Escritura y no pensamos. Leemos la Biblia y no pensamos. Escuchamos cosas y decimos a todo amén sin pensarlo. Y hay que pensar. El Señor, por medio de la fe, no ha castrado nuestra mente, no, ni nuestro razonamiento. Él quiere que escudriñemos las Escrituras, que seamos diligentes, que estudiemos, que conozcamos, que entendamos por medio de la revelación del Espíritu que Él nos da. Él nos ha dado el Espíritu, la unción que nos enseña todas las cosas. Entonces dice, pensando esto, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pensar, ¿no? Tú antes de hacer algo no lo piensas. Es verdad que hay cosas que hacemos instintivamente, pero aquí no, aquí tenemos que pensar, hermano. Si queremos asentar algo, un principio en nuestra vida, algo que Dios nos ha dicho, tenemos que pensarlo. Vale. Pensando esto, ¿el qué? Hay que pensar. Bueno, esto que dice ahora, que si uno murió por todo, ¿quién murió por todo? A ver, dígalo. Cristo murió por todo. Amén. ¿Y qué dice él? ¿Qué dice ahora? Luego todos murieron. ¿Qué dice? Todos murieron. ¿Quiénes murieron? Todos. ¿Todos quiénes? Los que estamos en Cristo. Hemos sido colocados en Cristo. Si Cristo murió por todos, luego todos murieron. Rafael, estás muerto. Marushi, estás muerta. Mi mujer está muerta, pero todavía no te vayas, ¿eh? Espérate, no tengas prisa. Luego todos murieron. Qué bonito. Entonces, ¿esto qué es? Vamos a ver. Esto es un acto legal. Esto está escrito en el Testamento Nuevo, en el Nuevo Pacto. Es un acto legal. Ya ha sido hecho, realizado. ¿Cuándo? Te pregunto yo. ¿Cuándo ha muerto? ¿Tú cuándo has muerto? Claro. ¿Tú sabes que a mí me han enseñado? A mí no me han enseñado esto. A mí me han enseñado que yo me tengo que matar. Que yo tengo que morir a mí mismo. Eso tiene otra explicación, que ahora, si hay tiempo, lo explico. No, ya he muerto. Y he muerto porque en Cristo he sido crucificado como un acto legal por parte de Dios. Todos murieron. Dice, y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven
los que estamos aquí ya viviendo, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer otro versículo, Romanos 6:6, y voy rápido. Sabiendo esto, otro versículo, sabiendo esto, antes dice Pablo, pensando esto, y aquí dice sabiendo, es decir, sabiendo, conociendo. Sabiendo es algo que ya lo tienes que saber. Y si no lo sabes, pues ¿qué pasa? Que si no lo sabemos estamos en la ignorancia. Nos estamos perdiendo el conocimiento de algo importante. Entonces, sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre fue... Romanos 6:6. Sí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Otra vez la palabra, juntamente. Dentro de él, en sunejo, junto a él. En griego es sunejo. Es juntamente con él. ¿Cuándo fuimos crucificados? Juntamente con él. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Y qué significa eso? Porque hay que ver que yo tengo lucha con la carne. Tú no tienes lucha con la carne y con el viejo hombre. Bueno, esa palabra, destruido, significa desactivado, desconectado. Es como si tú tienes una cafetera o una mini pyme o un frigorífico, tú lo desenchufas. ¿Qué pasa con lo que hay dentro? No, bueno, el aparato no funciona y si es el frigorífico lo que hay dentro se pudre. Pues eso pasa con nosotros. El viejo hombre se está pudriendo porque el Señor lo ha desconectado. Lo ha desconectado. Aleluya. Hermano, está desconectado. ¿Qué significa? Que ha perdido su energía. No tiene ya de dónde chupar en energía. Porque mientras el viejo hombre está vivo, está conectado y es esclavo del pecado y también está sujeto a la ley. En el momento que morimos en Cristo, estamos desconectados de Cristo y ya nos hemos, del pecado y de la ley, y estamos unidos a Jesús, a la vida de Jesús. Entonces, para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora tú dices, ¿y por qué yo tengo todavía las tentaciones, las luchas? Eso lo vamos a tener hasta que nos muramos. Pero tú tienes que entender, y tenemos que entender una cosa, hermano. Dice la Biblia que Dios nos ha creado cuerpo, alma y espíritu. ¿Vale? Bien. Cuerpo. El cuerpo es el que se sometió al pecado y desobedeció. ¿Vale? Y por supuesto esto afectó al alma y al espíritu también, porque el hombre perdió la comunión con Dios. Pero nosotros tenemos espíritu y alma, son distintos, no es lo mismo. Una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma, ¿vale? Y otra cosa es el cuerpo. Entonces, nuestra alma, tenemos que sujetarla al Señor. El alma está viciada, está afectada por nuestra vieja manera de vivir, nuestra vana manera de vivir. Pero ahora en Cristo, por eso dice la Biblia que debemos renovar nuestra mente, y nosotros tenemos la capacidad de elegir si vamos a vamos a tomar el lado de la carne o el lado del espíritu. Por eso dice Pablo en Gálatas 5, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, preséntate al Señor como vivo de entre los muertos. Tú tienes una voluntad, tú tienes una capacidad, tú tienes que decidir cada día si tú te levantas de la cama. Tú tienes que decidir cada día si tú entregas todo tu ser a Cristo Jesús para que Él reine, para que Él gobierne. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Dios no nos va a retorcer el brazo. Él no te va a decir, no, tú, va. Y algunos creyentes a lo mejor están esperando que Dios haga así, de esta manera y de esta otra, y ¡pum! Y ya está, y los convierta en ángeles. No.
Por eso Pablo luego dice, cada día muero. Ya estoy muerto, pero cada día muero. Hay dos cosas que hay que entender. Por ejemplo, en Colosenses, vamos a leer un pasaje muy interesante. Para que vosotros entendáis, para mí también me ayuda muchísimo. Colosenses, voy a buscarlo, pasaje, a ver. Para que entendamos esto de estar muerto. Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer unos versículos. Dice, versículo 1, Colosenses 3:1. Dice, si pues habéis resucitado con... Primeramente vamos a leer el versículo 5. El versículo 5. En vuestras Biblias ahí hay un subtítulo, ¿verdad? Vale, si tú empiezas ahí en el versículo 5, parece que te lo han separado de la parte de atrás, del contexto anterior. Bueno, ¿qué dice ahí? El 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice, fornicación, pureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A mí se me decía esto, tú tienes que morir, tú tienes que hacer morir. Y tú dices, está escrito, Pedro, está escrito ahí, es lo que dice, ¿verdad? Hacer morir. Entonces, claro, tú dices, bueno, pues yo tengo que morir, me voy a matar. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos antiguos entendían que tenían que flagelarse y todo. Y privarse de cualquier satisfacción, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, culinaria, gastronómica. Yo al principio de mi vida cristiana me sentía con mala conciencia cuando me tomaba unos días de vacaciones o comía algo que me gustaba. Sí, tenía mala conciencia. El hecho de poder disfrutar de algo, de cosas que Dios nos ha dado, sentía como conciencia de hacerlo mal. ¿Por qué? Porque no me estaba negando, no estaba matándome, no estaba haciendo morir. Pero si usted lee esto, aparte de lo que viene arriba, hace una mala interpretación. Leemos en el capítulo 3, versículo 1, porque hay que leer el contexto. ¿Y qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿quiénes han resucitado con Cristo? Bien, ahora lo vamos a ver. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Gloria al Señor. Habéis muerto. Estoy muerto. Aleluya. Dice, habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿por qué dice Pablo hacer morir? Porque cuando yo estoy muerto, entonces muerto puedo hacer morir. Pero si primero no estoy muerto, no creo que estoy muerto, no voy a poder hacer morir las obras de la carne. ¿Me explico? Es decir, tú tienes que estar en la posición. Es lo que estamos hablando. El nuevo pacto nos ha puesto en posición en Cristo, en las obras, en los hechos de Jesús, el Cristo. ¿Vale? Entonces, hemos muerto y hemos resucitado. Por eso ahora nosotros buscamos las cosas de arriba, porque son mejores que las de la tierra. Por eso podemos mirar al Señor. Aleluya. Y por eso podemos hacer morir las obras de la carne. O como dice en otro lugar, despojaos del viejo hombre. Sí, el viejo hombre que está ya muerto. Despójate, es una piel vieja, es un pellejo. Deshazte de él. Gloria al Señor. Seguimos adelante. Y voy a ver si voy rápido y ya terminamos. Gloria al Señor. Este punto tenía, pero no quiero dejar de compartir este. En tercer lugar, tercera posición que tenemos en Cristo, ¿vale? Y donde Dios obra, donde Dios actúa. Es la palabra que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Qué bonito. Dice Efesios capítulo 2, versículo 6.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos la resurrección. Perdón, ese es Romanos 6:5. Efesios 2:6, perdón. Y juntamente con Él nos resucitó. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Gloria al Señor. Cristo está sentado a la derecha del Padre. Y nosotros estamos con Él. Ahí nos ha colocado Dios. Entonces eso es una posición de descanso, primeramente. De descanso. Porque nosotros descansamos de las obras como Dios descansó de las suyas. Porque Cristo hizo la obra completa. Él cuando murió dijo consumado es. Por eso ahora podemos decir en el nuevo pacto, por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, estamos sentados y eso es una posición de descanso. No tenemos que llevar la carga de la ley, no tenemos que llevar la carga de nuestros pecados. Jesús nos dijo, venid todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y Él nos pone junto a Él, en su trono, descansando, sentado. Oh. Piénsalo un momento, hermano. Nuestra posición, tu posición ahora como hijo de Dios, tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. Esa es tu posición y es la mía. ¿Y eso qué es? Como lo que hemos dicho anteriormente, eso es un acto legal. Eso está escrito ya aquí en el Testamento, en el Nuevo Pacto. Gloria al Señor. Entonces, luego tenemos ahí una posición de autoridad. También, Dios nos da autoridad, pero no autoridad sobre las personas para mangonearlas, manipularlas, no, nos da autoridad espiritual sobre el pecado, nos da autoridad sobre nuestros adversarios, porque Cristo subiendo al trono dice hasta que todos sus enemigos, está sentado, dice hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y los pies dónde están? Los pies ¿dónde los tenemos nosotros? La cabeza la tenemos aquí, pero los pies ¿dónde? En el suelo, ¿verdad? ¿Pero quiénes son los pies de la tierra? Los pies de Cristo. Somos nosotros, es la iglesia. La iglesia son los pies de Cristo. Estamos sentados. Él está sentado en el trono, sus pies sobre la tierra para gobernar. Con toda autoridad, con todo poder. Nosotros somos sus hijos, somos su cuerpo. Los pies están en el cuerpo y nosotros somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al Señor, hermano. Pues estas son cosas que están ahí. Son verdaderas, son auténticas. Entonces, yo tengo que pensar, yo tengo que saber, yo tengo que entender y aceptar esto. ¿Vale? Gloria al Señor. Bien, punto número 4 y último, ¿vale? Último, ya está, aquí lo dejo. Dios nos ha colocado y nos ha establecido dentro de lo que es el nuevo pacto, en su gracia. Porque el nuevo pacto, como hemos repetido muchas veces, es un pacto de gracia. Firmes y establecidos en el nuevo pacto, en la gracia. Bien, Hebreos capítulo 13, versículo 9 y 10. Y aquí vamos a terminar, vamos a leer ese versículo. Y luego abriremos tiempo de preguntas. Hebreos 13, 9 y 10. Dice Pablo: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ahora, fijaos, si tú lees capítulo 13 de Hebreo, todo el libro de Hebreo, la epístola de Hebreo, habla de el antiguo y nuevo pacto, el antiguo orden y el nuevo orden. El sacerdocio que hubo en el antiguo pacto, el sacerdocio levítico, arónico, y ahora el sacerdocio según el orden de Melquisedec que tenemos en Cristo. Y entonces, aquí en este capítulo se nos habla
pues de esas cosas de la ley, todo esto. Entonces cuando Pablo está hablando aquí, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Se lo está diciendo a esos creyentes hebreos, ¿vale? O judíos, que anteriormente seguían doctrinas judaicas, estaban bajo el yugo de la ley. Y esas doctrinas extrañas eran justamente doctrinas de la ley, de Moisés, y tradiciones mosaicas, y de los fariseos, y de los sacerdotes, y de toda esta gente. A eso se refiere. Si tú lees el contexto, verás cómo es así. Y ahora lo vamos a ver, porque aquí hace Pablo una descripción. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Qué dice? Porque buena cosa. Esa palabra buena tiene una significa lo mejor, lo más agradable, lo perfecto. Es lo perfecto. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Aleluya. No en la ley, no en las obras de la ley, con la gracia. Buena cosa, es lo mejor, es lo que nos va a dar la victoria, el éxito en la vida en Cristo, hermano. Permanecer en la gracia. Dice, no os dejéis, sino... Bueno, sigo. Afirma el corazón en la gracia. Y ahora dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Es decir, las viandas de no comas esto, o come esto, coma aquello, esos rituales de comidas que tenían de no coma esto, no coma lo otro, ¿vale? Los sacerdotes, los judíos, todos el sábado tenían que comer una cosa, en esto tenían que comer otra, que si hierba amarga, que si el pan sin levadura, que si... Toda esta historia. Afirma el corazón con la gracia, no con vianda. Ese tema de comida, el reino de Dios ya dice en la Escritura, dice, no se trata de comida, ni de bebida. No es eso el reino de Dios. No con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Y dice, tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Aleluya. ¿Quiénes servían al tabernáculo? Los antiguos, los sacerdotes, los levitas, pero ya ese ministerio quedó atrás. Dice, y si se cambia el sacerdocio, se cambia la ley. Ya la ley quedó atrás, ahora estamos en el nuevo pacto. Entonces, ¿veis qué importante es estar posicionado? Porque para nosotros vivir y experimentar todo lo que el Señor tiene para nosotros, tenemos que estar ubicados en ese sitio. Ahora, si nosotros nos vamos para atrás y retrocedemos, entonces nos perdemos todo lo que estamos hablando, toda la bendición que hay en Cristo. O si yo pongo un pie en lo antiguo y otro pie en lo nuevo, ¿qué dice Pablo? Los que os justificáis por la ley. Dice, no, es que por la gracia no es suficiente, es que tengo que hacer otra cosa. Dice, los que os justificáis por la ley, de la gracia habéis caído. Está caído, hermano. Y si uno cae de la gracia, ¿qué le pasa? Que es un desgraciado. El que cae de la gracia es un desgraciado. Yo no quiero ser un desgraciado. ¿Y tú? Yo quiero estar bajo la gracia de Jesucristo y firme en ella. Amén. Amén. Quiero orar, hermano, y luego vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo, por la palabra. Danos, como estamos hablando, danos entendimiento, danos luz para afirmarnos en tu palabra, en tu verdad, que es la que tú has traído, Padre, por medio de Jesucristo. La realidad que tenemos ahora presente, no las figuras, no las sombras, Señor, sino esta realidad presente de un Cristo vivo, un Cristo que está en nosotros, que mora en nosotros, un espíritu, un Señor, una fe. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Gloria al Señor.
Muy bien, pues vamos a abrimos esto para las preguntas. ¿Queréis alguna pregunta sobre lo que estamos diciendo? Hay un punto que quiero compartir. Bueno, que no lo he mencionado, pero es importante y he estado orando por eso. Estar posicionado en la verdad, que es la verdad, como dice el apóstol Pedro, la verdad presente. Dice, segunda de Pedro 1:12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre, dice el apóstol Pedro, estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Hay una verdad antigua, ¿verdad? Que está ahí en el antiguo pacto, la verdad de la ley, la verdad de los mandamientos, la verdad de los sacrificios. Esas cosas eran verdad, está en la Biblia, sí. Pero ¿para quiénes fueron? Para Israel. ¿Tú tienes que sacrificar cordero? No. ¿Tú te tienes que circuncidar? No. Y otras muchas cosas que había que hacer. Las mujeres no tienen que apartarse al campo cuando tienen la regla, ¿no?, de las mujeres, ¿no? Eso era para la antigüedad. Esa es la verdad antigua. Ahora estamos en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Es la realidad de Cristo. Cristo es el cumplimiento. ¡Aleluya! Es la verdad, la realidad, hermano. Entonces tenemos que estar asentados en el presente, no te asentes en el pasado. El pasado fue para Israel. Y hay una verdad ahora que es actual, que es Cristo. Por eso dice la Biblia, antes Dios nos habló por medio de los profetas. Ahora nos habla por medio del Hijo, Jesucristo. ¿Y qué nos va a decir Cristo? Él dijo a los apóstoles, yo os enviaré el Espíritu Santo y el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad y os enseñará todo lo que yo os he dicho, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo toma, o sea, el Espíritu Santo toma de Cristo, que está en nosotros y nos lo revela, nos los hace saber. No toma de la ley de Moisés, toma de Cristo, que es la verdad, la realidad actual y presente. Amén. Gloria al Señor. Por lo cual, dice, hay un texto que dice, si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué voz es la que se oye hoy? La voz del Hijo. Entonces, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. No te vayas a escuchar a Moisés. Hay lecciones que sí que podemos aprender, hay cosas, claro que sí, pero tenemos que posicionarnos en el nuevo pacto, hermano, y que nadie te mueva de ahí. Aleluya, porque ahí tenemos todo, tenemos la herencia, tenemos la riqueza, tenemos las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Preguntita. Venga. Sí.